2022. Se titula Producción de semillas de maíz competitivo a bajo costo para Sinaloa. Colaboración Fundación Produce Sinaloa y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, la cual va a estar a cargo del maestro en ciencias Arturo Silva Hinojosa, quien funge como líder comercial de sistemas de semillas, programa global de maíz del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Maestro en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresas de Madrid, España. Trabajó en Pioneer como gerente de producto para Cono Sur. Laboró en Monsanto como gerente de producción en campo y asignación de productos en Latinoamérica Norte. También fue gerente comercial de semillas en Syngenta, México. Trabajó para DuPont Pioneer como director de mercadotecnia en el continente africano. Actualmente es líder comercial de sistemas de semillas del programa global de maíz del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Cedemos el micrófono al maestro en ciencias Arturo Silva Hinojosa con la conferencia Producción de semillas de maíz competitivo a bajo costo para Sinaloa, colaboración Fundación Produce Sinaloa y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Muchas gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto. Yo les saludo desde Jalisco. Soy de Zapotiltic y bueno, tengo el orgullo y suerte de colaborar con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. ¿Quiénes somos? Somos un centro de investigación y desarrollo de variedades de maíz y trigo, originado en México. Tenemos oficinas en todos los continentes, operamos en más de 170 países. Y lo que buscamos es, a través de esto, del mejoramiento de estos dos cultivos, disminuir el hambre en el mundo. Por eso tenemos como científico insignia al doctor Norman Borlaug, que fue Premio Nobel de la Paz en 1971, por haber salvado de la hambruna a millones y millones de personas en Asia. Esto que ven aquí en esta diapositiva es el impacto que tiene anualmente la genética de trigo en azul y la genética de maíz en los programas de mejoramiento. No hay absolutamente ninguna empresa que esté haciendo mejoramiento en maíz que no haya accesado a nuestro germoplasma. No hay absolutamente ninguna. Como se dijo más temprano en la primera presentación, tenemos 28,000 accesiones de maíz y se envían estas diferentes accesiones y líneas élite a todos los programas que requieren tener ciertas características en sus híbridos, resistencia al estrés hídrico, no hay resistencia a la sequía, resistencia a inundaciones, resistencia a enfermedades, resistencia a plagas. Entonces, somos el centro que distribuye esta diversidad genética originaria de México, específicamente en el maíz, a todo el mundo y a todas las empresas que lo solicitan. ¿Qué tenemos como retos a nivel mundial con una población creciente y cada vez más retos de el cambio climático? Arriba pueden ver en amarillo la línea de rendimiento promedio a nivel mundial del maíz y en café el trigo. Y luego ven las líneas verdes
que son la demanda del grano proyectada por la FAO hasta 2050. Si no hacemos nada por el cambio climático, por utilizar más eficientemente los nutrientes, va a haber menos energía, va a haber menos agua, va a haber más enfermedades. Esa línea se van a ir a la línea roja de abajo. Imagínense en los dos cultivos lo que puede suceder a nivel mundial, las hambrunas y lo catastrófico de esta situación si nosotros no invertimos en mejoramiento y en agronomía. Entonces, cada día que pasa, si nosotros no estamos invirtiendo en mejoramiento, el tiempo nos está alcanzando para llegar a una situación catastrófica como la que se puede prever viendo estas tendencias. ¿Qué quiere decir? Ahí está el uso, cómo estaba en porcentaje el rendimiento promedio que teníamos en 1990 de 3.7 toneladas por hectárea y hacia el 2010 el 5.1 toneladas por hectárea de rendimiento promedio a nivel mundial, y aparte agregando usos adicionales al maíz como los biocombustibles. Esto quiere decir que para 2050 tenemos que duplicar la producción mundial de maíz. Maíz ya es el cultivo más importante del mundo, originario de este México que todos queremos. Entonces, ¿cuál es el reto? Para que los precios de los alimentos se mantengan constantes, las ganancias anuales en rendimiento tienen que aumentar de 1.2 a 1.7% en maíz y de 1.1 a 1.7 para trigo, con la misma área cultivable, porque no se vale crecer el área cultivable, con menos agua, nutrientes, combustible, trabajo y con el cambio climático que estamos experimentando todos los días. Las inversiones de hoy en investigación y desarrollo determinarán el precio de los alimentos del mañana, la extensión de los bosques y nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático. No podemos perder el tiempo. O nos tomamos en serio esto, o la realidad nos va a alcanzar. Muchos seguramente de los que estamos aquí no estaremos más, pero las generaciones que vienen adelante la van a ver muy negra. Esta diapositiva la tenía en una presentación que vine aquí en el 2015 a Sinaloa y no la quise actualizar, simplemente le hice unos apuntes a cómo se ve el día de hoy esto. En ese momento la producción en 2015 de México de maíz estaba en 22 millones de toneladas, actualmente son 27.5. Estamos en promedio, si tomamos que de las 8.5, 7.5 millones de hectáreas en México son para grano, es un rendimiento promedio de 3.6 toneladas por hectárea, que ni siquiera estamos al nivel promedio mundial, aquí en México. El blanco se estaban produciendo en ese entonces 20 millones y ahorita estamos en 24.65. Mucho de ese aumento en rendimiento es gracias al CIMMYT y la colaboración que tenemos con la red de empresas medianas y pequeñas nacionales en México y que hemos penetrado con mejores híbridos para las regiones más marginales. El amarillo subió de 2 a 2.84. La demanda está de 33 millones a nivel nacional, creció a 45.35. Eso nos hace el primer importador de maíz
amarillo del mundo. Somos el mayor productor de maíz blanco, pero somos el número 1 importador de maíz amarillo. Y eso, la realidad es que no está nada bien. ¿Por qué? Porque en México podemos ser mucho más productivos. Toda esta mañana hemos hablado de un montón de tecnologías. Algunas se ven lejanas, algunas se ven caras, pero lo que tenemos que hacer es utilizar nuestra diversidad genética, mejorar los híbridos y llevarlos tan pronto como posible a que el productor los pueda accesar. Y esto va a fortalecer el sector primario de México, que es la base y es lo que nos ha sacado adelante en estos tiempos de pandemia como país, es lo que ha mantenido fuerte, y tenemos que llevar a fortalecer mucho más. Esto rápidamente es un ejemplo de cómo cualquier empresa de semillas ve ordenadamente los mercados y cómo distribuye, ¿no? Y obviamente de las 7.5 millones de hectáreas que se dedican a producir grano, solamente 3 millones de hectáreas utilizan semilla mejorada, pero solamente 1.75 a 2 millones de hectáreas usan la semilla de alto potencial y alto valor que se siembra aquí en Sinaloa. En muchas otras regiones se siembran variedades, híbridos obsoletos de hace 20 o 30 años, no hay semilla certificada, es semilla declarada, y ahí ven claramente, ¿no?, las dos regiones, primavera-verano arriba, Bajío, Valles Altos, Ciénega Norte, Occidente, y los porcentajes que utilizan de semilla híbrida, y Pacífico, obviamente siendo nada más Sinaloa, utiliza el 40%. Si sumamos, Pacífico, Occidente, Ciénega y Bajío, ahí tenemos el 75% de las ventas de semilla híbrida del país, el mercado de alto valor para las empresas, y de ahí sale prácticamente la mitad de la producción del grano del país. Entonces, ¿de dónde viene la productividad? De utilizar híbridos y la tecnología que acompaña para extraer el valor del potencial genético que tienen esos híbridos. Esta es la historia desde 1925, cómo va el rendimiento promedio de México en verde hasta abajo, el rendimiento de Estados Unidos en café hasta arriba, y a partir de 1979, que es cuando se abrió la posibilidad para que la iniciativa privada, las empresas, pudieran hacer mejoramiento localmente, empezaran a mejorar y a comercializar los híbridos. Y ahí tenemos el resultado de rendimiento de Jalisco, de Guanajuato y de Sinaloa. Sinaloa compite con el rendimiento promedio de Estados Unidos, más sin embargo el costo al que se produce aquí es demasiado alto. Pues tenemos que ver y enfocarnos más que en cuántas toneladas vamos a sacar con hectárea, cuánto nos va a quedar en la bolsa como productores, porque es el genuino resultado del esfuerzo de ustedes lo que les tiene que quedar a ustedes en la bolsa. Para desarrollar un híbrido, ¿qué necesitamos? Necesitamos un pool de germoplasma, ahí está el CIMID, y escogemos unas líneas que cruzamos y generamos una población de mejoramiento. De ahí escogemos ciertos individuos, los endocriamos
y sacamos una línea pura, si seguimos el método normal y no el de dobles haploides, al 98% de pureza, y eso lo cruzamos con otra línea y sacamos un híbrido. Lo testeamos en un montón de lugares, y eso comparado con los testigos comerciales locales y lo mejor que trae la casa o el centro de investigación, tú escoges cuál es el que va a avanzar y va a ser tu siguiente gallo en cierto mercado. Para que tengan una idea del potencial que tiene la inversión en mejoramiento, aquí les muestro el resultado del dinero que estuvo invirtiendo el gobierno federal en mejoramiento con el programa Masagro. Nos llevó a estar 250 kilos por abajo a más de 1,5 toneladas en 7 años. Esos son híbridos tropicales. La investigación no se dirigió directa aquí al estado de Sinaloa, porque ustedes cuentan con opciones, pero también lo podemos hacer para el estado de Sinaloa. Subtropicales también fueron bastante buenos. Después tenemos que ver la producibilidad de ese híbrido. ¿Qué arreglo de producción vas a tener en campo del híbrido? ¿Vas a hacer 4 surcos de hembra con 2 de macho, 6 de hembra con 2 de macho? Y eso te da una estructura de costos en producción en campo. Obviamente, si tú tienes una cruza simple, las 2 líneas son cruzas simples y tu rendimiento de hembra, que es la semilla que vas a sembrar, es baja. Pero cuando tú tienes un híbrido triple, la semilla la semilla va a salir de una cruza simple. Eso te produce, ya es un híbrido. Entonces, eso te va a dar una mucho mayor producción de semilla. La mayoría de los híbridos que se siembran aquí en Sinaloa son simples modificados. Quiere decir que 2 líneas son relacionadas, tienen un parentesco y con otra polinizas. Entonces tienes costos bastante buenos de producción en campo, ¿no? Nosotros hemos venido colaborando con Sinaloa muy fuertemente, pero no ha sido una colaboración continua. Queremos colaborar mucho más fuertemente, pero se necesitan recursos. Se necesitan recursos y están las asociaciones. Ustedes como Sinaloa están muy bien organizados y como productores tienen manera de solicitar a las autoridades con un $1 que dieran por tonelada de las 5 millones de toneladas que salen de este estado, podríamos hacer un programa de mejoramiento para todo México. Así de sencillo. En el OI 2014-2015 mandamos 30 híbridos con 6 testigos comerciales en 9 localidades. Este año, en colaboración con Fundación Produce, a quien quiero agradecer enormemente la invitación y la oportunidad de estar haciendo estos trabajos y ver cuánto hemos avanzado del 2014, hoy 2014 ahorita, o sea, es algo que estamos haciendo con muchas ganas y con un presupuesto muy magro, ¿no? Entonces, para que vean en comparación, el número de entradas que tenemos en los ensayos de son 72 híbridos, ¿sí? Son bloques al azar, son surcos de 5 metros y ahí están las localidades donde están sembrados estos ensayos. Estamos esperando que por ahí salga algo bastante bueno para poder ofrecer algo rápidamente, pero sobre todo estamos seguros
que vamos a obtener datos suficientes para saber cómo mejor invertir los esfuerzos y traerles mucho más rápido híbridos perfectamente adaptados a este estado. Aquí les comentaba un poco de las inversiones que hacen las empresas transnacionales. Invierten de 7 a 14 millones de dólares por año en la región, Latinoamérica Norte, México, Centroamérica y región andina. El CIMIT teníamos, ya no lo tenemos, 3 millones de dólares para los 3 programas de mejoramiento, trópico, subtrópico y valles altos. Y las empresas nacionales grandes como Aspro, Ceres, Novacen, en colaboración con nosotros, invierten aproximadamente $1 millón anuales cada uno. Y aquí nos metemos a donde mucha gente luego quiere hablar del precio de la semilla. Aquí esta es una definición del libro de economía, tal cual, que es la competencia perfecta. Es un mercado competitivo en el que hay muchos compradores y muchos vendedores, por lo que cada uno ejerce una influencia insignificante en el precio del mercado. Cuando tú tienes muchas compañías en un mercado, se están esforzando por ofrecerte lo mejor, y si hay competitividad entre los productos, al final tú te vas a escoger con quién es más cercano a ti, quién te ofrece el grano que más te gusta, por características secundarias, pero no te vas a ir por precio. ¿Sí? Cuando el mercado no es perfecto y la balanza se inclina en competitividad de producto hacia pocas empresas, pues hay una definición de precios mucho más tirada hacia lo alto. Entonces, para toda la gente que quiere hablar de precio, el precio lo define el comprador. El precio lo define el que tú no le des la oportunidad a empresas entrantes a tu mercado, pero verdaderamente una comparación genuina en tus mejores tierras, no que te llevan el híbrido de tal compañía y vas y lo echas a tus peores tierras. Obviamente iba a fallar. Entonces, el que se está poniendo una venda en los ojos, eres tú. Yo los invito a que prueben ustedes en sus, ¿cómo se llama? En sus terrenos, prueben las novedades que traen las compañías. Están viniendo ahora cada vez más compañías, van a venir 2 compañías alemanas, KWS, BASF, van a venir 2 francesas, van a venir, ¿cómo se llama? Empresas brasileñas, pero también no seamos tan malinchistas y démosle una genuina oportunidad a las empresas nacionales, porque la genética viene toda de un solo lado. Se pueden sorprender muy gratamente. Los invito a que lo hagan. Esta es una encuesta que hizo el CIMIT en África para ver qué es lo que definía la elección por un híbrido u otro. En las regiones más remotas, en Kenia, ¿sí? El último criterio para escoger un híbrido es el precio bajo. Ahí está abajo. ¿Cuál es el criterio más importante? El desempeño visible en la parcela de mi vecino. Eso es lo que te hace cambiar. Eso genera algo muy humano, que es la envidia, y quiero estar igual o mejor. El asunto es cuando empiezas a querer
meterle todos los recursos simplemente por tener más rendimiento, entonces empiezas a tirar dinero. No estás invirtiendo inteligentemente. ¿Sí? Mensajes para reflexionar. Los ambientes tropicales donde se produce maíz son diversos. Muchos productores no tienen acceso a semilla mejorada, adaptada a su localidad. No es el caso de Sinaloa, pero sí es el caso de por lo menos otras 3 millones de hectáreas en México. Y eso es lo que, si los llevamos a ellos, es lo que vamos a poder lograr, una mejoría en la economía primaria, en el sector primario, una derrama económica y una base fuerte para nuestro país. Desarrollar mercados ayuda tanto a las compañías semilleras como a los productores. Esto es negocio para todo mundo. La adopción de nuevas variedades es un reto, en especial para los pequeños productores. Si un productor grande, de vanguardia, le cuesta trabajo probar algo nuevo porque uno es averso al riesgo, imagínense alguien de quien depende tu sustento o las tortillas del día a día de algo así. Invertir en el desarrollo de germoplasma es esencial. Si no lo estamos haciendo o si nada más lo están haciendo un par de compañías, estamos muy mal. Y nos prestamos a que suceda lo que pueda suceder con precios y demás, con oferta de semillas. Nosotros nos dedicamos a hacer alianzas con el sector privado para ayudar y junto con los sistemas nacionales de investigación, conseguir desarrollar variedades que vayan llegando hasta los productores más marginados. Conclusión, la seguridad alimentaria es una preocupación grave para México, por lo que vieron, vamos a importar este año 18 millones de toneladas de maíz. Híbridos para Sinaloa es una realidad, pero debemos de actuar ya y debemos de actuar juntos. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de preguntas para el maestro en ciencias Arturo Silva Hinojosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo voy. Acaba el micrófono. ¿Cuál es tu visión sobre la producción de maíz amarillo, tanto en otoño-invierno como en primavera-verano en México? Mira, básicamente no se había hecho mejoramiento en amarillo en México porque lo que consumíamos era blanco. Yo he peleado mucho dentro del centro que se mantenga, que se generen esfuerzos y se mantengan para mejorar el amarillo y que tengamos amarillos reales, no blancos pintados, con las características necesarias para la industria, para lo pecuario y que rindan a la par. O sea, eso de que el blanco rinde más que el amarillo y que es un dogma de fe, pues vete a Estados Unidos, ¿no? Allá producen puro amarillo, es el que más rinde, ¿no? Entonces, lo estamos logrando, ya para Jalisco, para Occidente traemos híbridos que estamos empezando a lanzar y a incrementar su adopción, que tienen estas características. Entonces, conforme nosotros vayamos desapareciendo ese mito, va a haber cada vez más, adopción y producción de maíz amarillo. Aquí tenemos, o sea, en Jalisco y aquí, Ingredion, si vieron en otras presentaciones, ellos son unos compradores fuertísimos. Kellogg's necesita amarillos, Bimbo necesita amarillos, y todo eso se está importando. Y entonces tenemos la oportunidad de, teniendo esa igualdad en capacidad de rendimiento,
hacer un cambio. ¿Cuál es la otra situación? Bueno, Jalisco y aquí también hay mucha conversión de hectáreas que se van a productos, a producciones de vegetales, de aguacate, caña y demás, ¿no? Pero esa situación no se está haciendo una planeación adecuada. Y te voy a dar un ejemplo bien claro. En Jalisco, en este momento, por el precio de los fertilizantes y por un montón de cosas, y sobre todo por el precio que tiene el agave en este momento, hay sembradas en Jalisco 2.5 veces las necesidades de agave que la industria tequilera va a necesitar en 7 años. De aquí a que lleguemos allá, yo no creo que, por más que nos debe dar orgullo la industria tequilera en México y queremos que crezca y queremos tenerla en todos lados, vayamos a utilizar toda esa cantidad de agave, entonces el precio se va a desplomar. ¿Sí? Ahí es donde tenemos una gran oportunidad también junto con las asociaciones, con el gobierno, de hacer una planeación adecuada para maximizar el rendimiento y la ganancia que nos pueden dar nuestras tierras, viendo la vocación que tienen, ¿no? No sé si te contesté con eso. ¿Sí? Gracias. Una pregunta más, acá de este lado. Bueno, yo nomás quiero comentar, tenemos mucho tiempo trabajando con CIMIT nosotros, ¿no? Sobre todo allá en el Bajío, en la Ciénega, y realmente pues tienen materiales ya finalizados, blancos y amarillos, altamente competitivos, ¿no? Yo soy sinaloense y en un tiempo ejercí una función pública aquí y honestamente hay una cultura muy arraigada de que lo que viene del otro lado, de otras partes del país, es muy bueno, ¿no? Nosotros estamos trabajando en este momento híbridos con progenitores del CIMIT, de INIFAP, y nos estamos topando con los mejores comerciales de las transnacionales. Vamos a hacer una evaluación altamente ética, transparente, pero una cosa que falta también es que siempre vemos a la semilla aislada. No tenemos la cultura que la agricultura es un sistema de producción. ¿Cómo armonizamos ese sistema? No tenemos la cultura sistemática, sino que vemos cada engrane de ese sistema por separado. Pero nosotros, el que guste, lo invitamos y traemos parcelas también de 40, 50 hectáreas sin fertilizante químico y sin insecticidas y con semilla mexicana. Aquí en Sinaloa se privilegia, y lo decías tú, Arturo, el rendimiento. Es muy importante, estoy de acuerdo, pero se nos olvida la rentabilidad. Saco mucho, pero gano poco. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al maestro en ciencias, Arturo Silva Hinojosa. Perdón, hay una más acá. Doctor, maestro en ciencias, ¿no? Bueno, te voy a decir ingeniero porque a mí me gusta más que me digan ingeniero también. Arturo. Sí, Arturo. El problema del maíz blanco y el maíz amarillo es que son dos cosas diferentes. Y ahí en la agronómica nos reuníamos antes de la pandemia cada sábado y tenemos una conferencia casi siempre cada sábado diferente. Teníamos un ingeniero que era el economista, de los mejores economistas que conozco yo. Ya murió. Entonces, él decía que el maíz es un commodity, tanto el blanco como el amarillo. Y no es cierto eso. El maíz blanco se utiliza aquí en México para la alimentación humana. El maíz amarillo se utiliza en todo el mundo para la alimentación animal. En Estados Unidos siembran un montón de toneladas, de hectáreas, porque el cinturón del maíz está rodeando al cinturón de engordas de ahí de los Estados Unidos. México importa, ¿sí? Pero desgraciadamente importa cuando el agricultor de aquí
está cosechando y eso no se vale, porque importan maíz amarillo. ¿Quiénes lo utilizan? El industrial. Le mete algo de ese maíz amarillo al maíz blanco, porque ya se dieron cuenta que con maíz amarillo las tortillas no saben igual, ya lo hicieron la prueba. Sí es cierto, tiene más proteína, tienen otros elementos que son esenciales para la nutrición, pero no, las tortillas no quedan, ya lo probaron, se pegaban unas con otras del maíz amarillo, era un merequetengue ahí. Entonces el maíz blanco principalmente se utiliza a nivel mundial, ¿no? Porque no nomás México lo utiliza, pero principalmente para consumo humano. Entonces mientras se siga considerando un commodity, que es lo mismo el blanco que el amarillo, pues ese va a ser un problema. Al maíz blanco se le tiene que dar un precio y al maíz amarillo otro precio. Ahora, los engordadores, ve y pregúntales qué es lo que quieren ellos. Quieren maíz amarillo, es más blandito, tiene más proteína y tiene otras, te digo, cuestiones nutrimentales que le sirven más a su ganado. Tienen unas roladoras, porque resulta que la proteína, yo soy zootecnista, me la sé por ahí, la proteína de sobrepaso, o sea, la proteína que se va y que se absorbe en el intestino, pues es la que te da más ganancia, pues más producción. Y la otra que empieza a quemarse desde el rumen, pues no te sirve, ¿sí? Produce puros gases. Entonces resulta que las roladoras esas que están utilizando, pregúntale a los grandes engordadores, ya no nomás a Vizcarra, tienen que meter el maíz rolado porque ese no se muele, ya no se hace menos hacerlo polvo, sino que entre más tarde para que sea absorbido por el animal, que es en el intestino, pues mejor resultados da. Entonces van a tener mejores producciones, los incrementos que se tienen ahora, ni comparación. Antes las engordas eran de 100 a 110 días, lo que se les pasaba de 110 días, pues ya tenía problemas. Ahora son de 150 días, ¿sí? Y animales jóvenes que van a desarrollarse y que aparte de la engorda, pues antes se engordaban animales de 3 años, ahora se engordan de un año y fracción, 2-3 meses, no llegan año y medio, ya son becerros, se están engordando y van a tener, aparte del crecimiento, van a tener la engorda. Entonces, pero el maíz, hablando de maíz, una cosa es para el consumo humano, entonces no es un commodity, es maíz blanco y es maíz amarillo, y cuando se demuestre, porque lo hay, ¿no? Como dices tú, pues en Estados Unidos, allá no siembran maíz blanco, o si siembran es insignificante. Lo que se siembra en Estados Unidos es maíz amarillo y lo consumen los humanos. Hay un maíz amarillo muy dulce, que es como se acostumbran ellos a comérselo en forma de elotes cocidos, ¿no? Pero parece que les echan azúcar. Gracias, sí, efectivamente, y pues por eso mismo insistí yo tanto en el centro de generar este concepto de producto, que es un concepto de producto en amarillo subtropical, y bueno, pues hay que sacar los propios para Sinaloa, ¿no? La genética que se requiere aquí es una combinación muy específica de templado por tropical, porque se siembra a finales de año y la temperatura va bajando y de repente sube y ahí es donde entra lo tropical. Entonces no cualquier combinación genética funciona, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso, tenemos muy ocupado al doctor Tanda Dilguayo, que él viene de Zimbabue. Zimbabue fue el primer país del mundo que tuvo una cruza simple. Entonces, él es muy capaz, me ha escuchado y le está echando muchas ganas y le encanta venir aquí a comerse unos callos de hache. Entonces, aquí se los voy a mandar. Muchísimas gracias. Expo Agro Sinaloa 2022, edición número 30. Agradece al maestro en ciencias Arturo Silva Hinojosa la disponibilidad.